Muy bien, hermanos, pues este 27 de julio, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio y, como es de costumbre, vamos a iniciar con una oración. Ahora sí, hermano Eugenia, el tiempo es suyo. Gracias, hermano Juan Carlos. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde un grupo de hijos tuyos inclinamos la cabeza ante ti para darte gracias por lo bueno y bondadoso que eres con nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos para aprender más de tu Evangelio y para poderlo llevar en nuestras vidas diarias. Gracias por el tiempo y la disposición del hermano Juan Carlos, porque nos comparte sus conocimientos. Señor, te pedimos con humildad que permitas que el Espíritu esté con nosotros y que podamos entender y comprender lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están con problemas, que están en guerra, los que están en algún hospital con problemas de salud, bendíceles con salud, bendice a los médicos y a todo el personal involucrado. Bendice a todos los hermanos que tengan alguna aflicción o algún problema, bendíceles e ilumínales. Los que están con problemas judiciales, de igual manera, Señor, a los que no tengan empleo, bendíceles con lo que tú sabes que ellos necesiten, que puedan encontrarla en el tiempo que tú consideres un buen empleo, Señor. Bendice a todas las personas que necesitamos de ti, de tu evangelio y de tu entendimiento más que nada. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos tener una clase placentera y con el Espíritu. Y eso lo hacemos con humildad y lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias por su oración. Vamos a iniciar, hermanos. Y primeramente me gustaría escucharles, a ver si hay alguna pregunta en particular que quieran realizar, algo que tengamos pendiente sobre su estudio de Ven, Sígueme o sobre la clase pasada. Hermana Alejandra. Sí, gracias, hermano. Yo le quería preguntar, lo que significa el ángel de Jehová, porque hemos hablado del espíritu de Jehová, pero Ujú. no entiendo qué es el ángel de Jehová. Bien, bueno, el ángel de Jehová es ah, un poquito, un tema bastante largo más bien, que sí valdría la pena dedicarle toda una clase. Sin embargo, hermana, para no dejar la pregunta así en el aire, el ángel de Jehová es Jesucristo. Vamos a encontrar a este ángel de Jehová en ocasiones muy peculiares. Por ejemplo, en la ocasión en la que tres ángeles visitan a Abraham y comen con él. En particular, este ángel posteriormente aparece nuevamente Abraham y le dice, sacrifica a tu hijo. Este mismo ángel aparece justo en el momento en que va a realizar el derramamiento de sangre de su hijo y le dice, ahora veo que temes a Dios. Entonces, él es el ángel de Jehová. Aparece también, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando está en la zarza ardiente y este ángel de Jehová le dice, bueno, cuando Moisés le pregunta, ¿y qué nombre les voy a dar a los hijos de tu pueblo? Él dice, yo soy el que soy. Es el ángel el que está hablando. Posteriormente, en el caso de los jueces, Gedeón tiene una batalla y en esa batalla aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová empieza a participar en la guerra, es decir, está como una persona física. Y entonces Gedeón, al no reconocer a este personaje, se acerca y le pregunta, oye, ¿tú de qué lado estás? ¿De los nuestros o de los otros? Y le dice, del lado del Dios de los ejércitos. Y se menciona que inmediatamente Gedeón se lo
entiende quién es, se corre el velo y se postra a adorarle. Los ángeles tienen prohibido aceptar cualquier tipo de adoración, a no ser que sea un ángel caído, obviamente. Pero este ángel acepta la adoración y es el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová, a quien rinden honor, a quien doblan su rodilla, a quien se presenta como yo soy el que soy, es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Pero quizá la pregunta puede ser, bueno, ¿y cómo es que entonces se presenta como el ángel de Jehová si es Jehová mismo? Y es por una forma, vamos a decir, es una forma en la que tenía que presentarse debido a que tenía que desprenderse de su gloria para poder estar físicamente aquí en la tierra. De lo contrario, pues obviamente se delataría que es Dios. Incluso el propio Jacob, que tiene una lucha con el ángel de Jehová, posteriormente se da cuenta de que no era cualquier ángel, sino de que era el propio Dios de Israel, o era Jehová. Y entonces, eh, a razón de esto, dice, este lugar ciertamente es casa de Dios. Y entonces, de ahí su insistencia en que lo bendijera. La razón para que él se pueda mostrar físicamente necesita despojarse de su gloria. Ah, que aquí valdría la pena mencionar, no es como en el caso de una transfiguración, que es cuando Dios se muestra en su gloria. Entonces, aquí son dos aspectos diferentes. Una, que el hombre se transfigure para poder ver a la gloria de Dios. Y la otra es que Dios se presente como ángel para que Él se pueda presentar a los hombres y lo puedan ver cara a cara sin ninguna implicación de destrucción. Entonces, espero que de manera exageradamente breve pueda servir la respuesta, hermana. Sí, hermano, muchísimas gracias. Una siguiente pregunta, o sea, lo quiero preguntarle, nosotros sabemos de los ángeles por las escrituras, pero mi pregunta es, ¿la posición de un ángel en el reino de Dios es una posición donde ya no existe un crecimiento? O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros como mortales, al venir a la tierra y tomar un cuerpo, estamos en la posibilidad de desarrollar cosas que tienen que ver con la divinidad, ¿no? O Ujú, sea, estar cerca de Dios o no, dependiendo nuestras acciones, nuestro uso de la libertad moral. Pero mi pregunta es esta, nosotros tenemos una condición que depende de nuestros actos. Dependiendo de ellos es que nosotros vamos eh, a llegar a un mundo o no, y cerca de Dios o no, dependiendo de ujú, lo que hagamos. Pero en el caso de los ángeles en la esfera del reino de nuestro Padre, su posición es jerárquica, por lo que entiendo, pero además es como si ellos ya tuvieran una posición establecida. A ver, no sé si me entendí. O sea, sí. yo entiendo que todas las jerarquías dentro del reino del Padre tienen libertad. Entonces, todos en algún momento podemos elegir el bien o el mal. No importa en el punto donde nos encontremos. Eso sí lo entiendo. Pero mi pregunta es, los ángeles están en una posición que ellos decidieron estar porque no quisieron estar lejos de la presencia del Padre y decidieron quedarse en su reino con él. Y por lo tanto, su condición es de mensajeros. Su posición es de realizar ciertas acciones para nosotros en el campo de que se desarrolle el plan de salvación.
pero ellos son mensajeros, ¿no? Sí, Su posición es esa. Entonces, mi pregunta es, o sea, ellos al estar en ese punto, ¿tienen desarrollo o no lo tienen? bien. Ah, Ujú. ok, más adelante vamos a hablar también con más detalles sobre los ángeles. Vamos a ver que eh, sí hay una forma de progreso, pero está limitada debido a que ellos aceptaron esa condición. Eh, Eligieron estar cerca de Dios, no arriesgar su estado, pero los ángeles vienen a ser un sustituto, vamos a decirlo entre comillas, eh, de los hijos de Elohim. Conforme iban siendo menos los hijos de Elohim y se preveía que el destino de estos eh, sería reducido, entonces se crean a los ángeles como un cuerpo sirviente para el Altísimo. No obstante, nosotros estamos por debajo de los ángeles, pero al mismo tiempo se nos enseña que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Por lo tanto, significa que tendremos en un futuro, y obviamente no cualquiera, tendremos la oportunidad de tener un estatus superior al de los ángeles. No, eh, no quisiera avanzar mucho en esto para que no se generen más preguntas o confusiones, pero simplemente nosotros sí tenemos esa oportunidad, dado que nosotros, los que estamos en este planeta, somos quienes estamos arriesgando mucho más que cualquier otro ser. Entonces, a decir verdad, generalmente se enseña que los que vamos naciendo cada vez más cercano a la segunda venida, somos mucho más portentosos en aspectos espirituales, en aspectos intelectuales, y así sucesivamente se va haciendo una generación cada vez más especial, debido a que también la adversidad será mucho más especial y vendrán ataques por doquier. Entonces, se requiere que sean mentes muy preparadas. Los ángeles, desafortunadamente, están carentes de esa experiencia. Entonces, eso es lo que nos coloca en un estado de progreso. Entonces, espero que esto sirva de la respuesta, hermana. Hermano Enrique, adelante. Muchas gracias, hermanos. Ah, el título de El ángel de la presencia del Señor, de Dios, es también el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Que esto lo vemos en el facímile 1, sí, el 1, cuando está la mesa, cuando van a sacrificar a Abraham y se aparece para librarlo, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Y ahorita tú mencionas que Jacob también a luchar es la lucha con el Señor Jesucristo. Pero recuerdo que una de las preguntas que te hice hace tiempo, ¿por qué se menciona el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y entonces la respuesta que tú diste, eh, pues me hizo pensar, ¿no? O sea, ir a ello, pero ahorita como que causa un poquito en mí, confusión. Ay, perdón, hermano, ya no lo escucho. Digo que causó un poco de confusión ahorita al mencionar eso, si tú mencionaste que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios es diferente, cada uno, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita leyendo esto, con la pregunta de la hermana, dice que es el mismo personaje y es el mismo en todos los casos que se ha presentado, aunque Isaac no recuerdo ahorita porque no hay mucha información, pero tanto con Abraham como con Jacob, el que se presenta es el Señor Jesucristo. Ok. Ya, ahora ya entiendo la pregunta. Bueno, resulta que El Salvador siempre se ha manifestado a estas personas. Recuerden que él era el único que estaba investido
con la autoridad desde la vida premortal para representar al Padre. Entonces, Jehová era es quien representa al Padre en todos los asuntos del reino. El Padre personalmente no ha venido a esta tierra y no ha mantenido un contacto directo con los seres humanos. Ya veremos más adelante por qué razones, pero en efecto, Él viene siendo la representación. Ahora bien, eso no implica el hecho de que tanto Abraham, Isaac y Jacob tuvieran otros dioses eh, a los cuales acudían por peticiones peculiares. Mencionábamos en aquella ocasión, por ejemplo, que Abraham se dirigió a el Altísimo. Así es como se menciona en la Biblia Reina Valera, como el Altísimo, el Elión. Sin embargo, eh, también encontramos en el caso, por ejemplo, cuando me parece que es en el capítulo 17, donde ya se habla de forma directa sobre el nacimiento de Isaac, eh, no es el Altísimo el que se dirige, sino la Todopoderosa, que desafortunadamente en la traducción, nuevamente, lo traducen solamente como el Todopoderoso. Y entonces, en realidad, con quien habla es con la Madre Celestial, y es la Madre Celestial la que le hace la promesa del nacimiento de Isaac. Entonces, ahí podemos observar cómo hay una manifestación de otros dioses, a pesar de que el ángel de Jehová estaba ahí de continuo. Él era quien hacía los pactos, los convenios, eh, quien incluso hacía también las promesas y era el ejecutor de los juicios, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Por lo tanto, el ángel de Jehová es el ángel destructor también, que mata a los primogénitos de Egipto. Y por esa razón es que su papel es fundamental en el Antiguo Testamento. Carlitos, perdón, no sé si pude responder la pregunta, hermano. Y pero al mencionarlo de Isaac, pues se abre más, pero daremos tiempo para poder hablar más de eso. Sí, de hecho, apenas estamos desmenuzando un poquito todo este embrollo. Carlitos, Gracias. Estaba haciendo preguntas de las clases pasadas, o me voy a meter en sí, problemas. o de estudio personal. Muy bien. Estaba escuchando las clases pasadas cuando el Salvador se levanta, ¿no? Levanta su cuerpo y habíamos mencionado de que, bueno, nos habéis mencionado de que Jesucristo es Dios, pero que el Padre es solamente un hombre de santidad y que más adelante, después de esta vida, aprenderíamos cómo es que el Padre llegó a ser un hombre de santidad y que Jesucristo nada más llegó a ser, bueno, separadamente llegó a ser un Dios. ¿Qué diferencia hay entonces entre un Dios y un hombre de santidad? Muy buena pregunta. Y bueno, para eso, hermanos, necesitamos pensar un poquito fuera de nuestro contexto. Nosotros en esta época conocemos y manejamos la palabra Dios, la cual es de origen griego y pasa primeramente, antes de llegar al español, pasa por el latín. En el idioma latino es donde se combina el término Zeus con Theos. Theos es la palabra apropiada para definir Dios en griego. De tal forma que entonces esa asociación de palabras culmina en Deus, que era combinar Theos con Zeus. Y entonces da como resultado
lo que hoy en español conocemos como Dios. Este término es totalmente ajeno a las culturas antiguas, sobre todo en términos de Medio Oriente, incluso de Oriente. El concepto Dios no existe en sus mentes. Es como si dijéramos automóvil de propulsión a un antiguo. No sabe ni lo que estamos hablando. Así que el concepto Dios no existe realmente en el Antiguo Testamento, sino que ya llega de manera un poquito más concreta hasta el Nuevo Testamento. Pero desafortunadamente, como al hacer la Septuaginta, que es la primera traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, la única palabra que encontraron para referirse a los Elohim en plural fue Theos. Deus, y entonces lo que hicieron fue dejarlo así, como Theos, dioses. Resulta que al avanzar las traducciones, estos términos plurales fueron eliminados y entonces se quita el concepto de Elohim, se borra totalmente de la mente en la época medieval y se deja solamente la idea de Dios. Toda esta explicación es para entender por qué los antiguos no tenían en su mente la idea de Dios. Un Dios es alguien como actualmente lo concibimos, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Ese es un cuadro más mítico, mitológico, vamos a decirlo así, para los antiguos. O sea, era parte de los cuentos que ellos contaban a sus hijos. Para ellos, los Elohim son seres reales, tangibles, que pueden mostrarse e interactuar con el ser humano sin ninguna implicación de justicia, poder, bondad, o sea, simplemente son seres que pueden interactuar con los seres humanos, pero son seres más poderosos y viven tanto tiempo que no se sabe cuánto pueda durar la vida de un dios. Ojo con este término, ¿cuánto pueda durar la vida de un dios? ¿Por qué? Porque sus matemáticas son diferentes a las nuestras. Esto queda constatado en el libro de Abraham y así es como ellos entendían la idea de un dios, pero no con ese término, sino como un Elohim. Dependiendo de las culturas, iban teniendo diferentes nombres, pero al fin y al cabo eran algo semejante. Eran hombres o seres de santidad. Es decir, no, esto es algo que también debemos corregir. La idea de santidad no está o no implica que sean buenos, benévolos, todo amor, toda bondad. No, significa que están separados o están apartados para una misión o en un lugar determinado, de tal forma que entonces el hombre de santidad es alguien que ha alcanzado la inmortalidad y que vive en un lugar apartado, lejos de esta tierra y con una misión peculiar, que es la de dirigir al resto de los dioses, miembros de la asamblea. Teniendo eso en cuenta, entonces, por eso es que decimos que quien llega a ser Dios realmente, en toda la extensión de la palabra, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él fue el único dispuesto a despojarse de toda su gloria, arriesgar su existencia y entonces poder resucitar en inmortalidad, pero no solamente eso, sino también en vida eterna, que en realidad no es vida así en singular, sino en plural, vidas
eternas. Es decir, que puede ir de eternidad en eternidad, a diferencia de los Elohim, que simplemente son eternos. Esa es una de las distinciones, diferencias que hacen que nuestro Señor Jesucristo sea hoy en día el mayor de todos. Y aunque suene un poco hereje, hay que reconocer que incluso sobre el Padre, pero tan es así su amor y su justicia, que a pesar de ser un Dios, Él sigue sometido a la voluntad de su Padre. Imagínense qué clase de ser nos pone el ejemplo. Alguien que se despojó a sí mismo para ahora estar en presencia de su Padre, intercediendo por nosotros, porque sigue respetando su voluntad. Entonces, no sé si pude responder la pregunta. Sí, o sea, nos das más información de lo que es y lo que no es un Dios, ¿no? Como lo entendemos actualmente. Ahora otra Ujú. pregunta. Si él se somete al Padre, y así lo constata todas las escrituras, cuando él entrega el Espíritu, entonces y en la clase lo habías comentado, él entrega el Espíritu, significa que él saca su espíritu de su cuerpo. Y este poder, ¿quién se lo da? Se lo da el Padre para poder sacar su espíritu de su cuerpo, separar el espíritu del cuerpo. Ok, recordemos que el espíritu no es la parte corpórea. La parte corpórea es el alma. Entonces, cuando Él dice, en tus manos entrego mi espíritu, es que le está diciendo, en tus manos entrego mi último aliento. Y entonces exhala y el espíritu vuelve al Dios que le dio la vida, el cuerpo va al sepulcro, pero el alma es la que va al paraíso. Y entonces allá es donde Él organiza eh, a quienes les estaban esperando para que se hiciera también el llamado entre los muertos. El alma, entonces, entiendo, es la que está pensando por nosotros, es la Así que es. habla, ¿sí? Ujú. Y entonces cuando viene la resurrección, el Padre le enseña cómo entrar otra vez en el cuerpo, al alma. Técnicamente es automático. En este sentido, a ver si puedo explicarme. El Salvador dice, eh, yo tomo mi vida. eh, a ver, perdón, dice algo así como, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar, pero no porque sea un capricho personal, sino porque así lo requiere el plan y es la voluntad del Padre, quien a través del Espíritu Santo, es decir, de de esa fuerza divina y creadora, hace que el alma regrese al cuerpo antes de su descomposición. Y entonces él nuevamente eh, vive, pero esta vez ya no vive por la carne y la sangre, sino que ahora es vivificado por el Espíritu. Y entonces en su cuerpo ya no corre la sangre, sino lo que habita es un espíritu renovado. Y esto constituye la resurrección. Ok, muy bien. Un espíritu renovado. Muy bien, Juan, gracias. ¿No hay de qué? Hermana Alejandra, Hermano, yo quisiera, con respecto a la pregunta que acaba de hacer el hermano Carlos, quisiera saber si entiendo bien. Si entiendo bien, la fuerza creadora es lo que permite la vida en- entre nosotros. O sea, la atmósfera, que es la fuerza de nuestro Padre, es lo que nos permite tener vida. Es lo que nos da el halo, es el espíritu. Porque usted está hablando de tres cosas que tenemos, que sería el nefesh, sería el ruach y sería ay, se me ve el nombre del cuerpo. la Necama.
Ajá. Entonces, esas tres cosas. Pero nosotros, al momento de salir de nuestra madre, recibimos el espíritu que es gracias a la fuerza vital que nos rodea, que es la atmósfera de nuestro Padre. Eso es lo que permite la vida. Y si yo entendí, porque leí una escritura que en este momento no sé cuál, se la busco después, donde decía que cuando Jesucristo estaba en la cruz, quien sostuvo su cuerpo fue el Padre a través del Espíritu, para que Él pudiera hacer el proceso de entregar su alma, que nadie se la quitara y que en ese momento no había sido muerto por nada ni por nadie. Él había entregado el Espíritu, digo, su nefesh. Ok. Bueno, Entonces, lo que sostiene la vida en la tierra es eso, es la fuerza vital, que es nuestro ajá, Padre y sí, su acción, su poder, como parte del plan de salvación. Pero yo quería, bueno, esa es una, qué bueno que sí lo entiendo bien. Y otra cosa que quería preguntarle es referente a, ay, hermano, se me fue, espérame bueno, tantito. déjeme aprovechar Sí, para responder ahorita le esta vuelvo a pregunta, preguntar. Sí, ajá, gracias. eh, porque qué bueno que hizo esta observación, porque al parecer creo que entonces no me expliqué muy bien en cuanto al principio. Ah, el Nefesh y Neshama no son dos cosas diferentes, es la misma, solo que una es en su sustento animal, es decir, es el nivel más básico que tiene el alma, que nos permite simplemente realizar nuestras actividades fisiológicas. Ah, el nivel espiritual, que es el nivel espíritu, es el que ya tiene que ver con las emociones, con las apreciaciones. Entonces nuestros ojos reciben la información, pero en realidad es el alma el que va sintiendo cuando algo es agradable, desagradable. Es esa conexión que tenemos con la luz de Cristo. Y posteriormente, es decir, en su desarrollo, el alma también va creciendo junto con el cuerpo y llega a un nivel Neshama, que es el nivel más alto que un ser mortal puede tener, en el cual existe una comunicación una comunión con la divinidad. Se puede tener un intelecto desarrollado, se puede tener también pensamientos mucho más elaborados, pero junto con ello se busca la interacción con lo divino para poder rescatar esa parte inmortal que está dentro de nosotros. Es cuando vamos adquiriendo mayor conciencia hasta que llegamos a la conciencia mesiánica y entonces hacemos algo a favor de los demás. Entonces, pero no son cosas diferentes, no Ok, es son como un tres proceso, aspectos dentro de nosotros, es como un sino proceso. que así Ok, es un proceso, pero sí somos tres en esencia. ok, Es decir, dentro de, bueno, más bien cada uno de nosotros es cuerpo, la parte tangible que vemos, espíritu, que es lo que nos sostiene en vida, el poder y ese aliento que viene de Dios, el cual es sin forma, pero es inteligente. Y la tercera cosa es el alma que es la que lleva los pensamientos, que es la que viene acompañándonos desde la vida premortal, o en pocas palabras, es lo que ok. realmente somos el alma. Y el espíritu es lo que hace esa conexión entre el alma y el cuerpo, para que nosotros podamos Para la vida. para que podamos ser seres vivientes. Hermano, ya Eh, recordé lo que le quería preguntar. Un sí, segundo, no me tardo mucho. Ahorita en la investigación que yo hice, que envié en el chat, entre las cosas que yo leí, encontré precisamente alusión al término Elohim. Y yo entendí, lo que yo entendí es que los Elohim son como un grupo de seres poderosos que se encuentran por debajo
de Dios. O sea, ellos están sujetos dentro de, ahora sí que del orden de nuestro Padre Celestial, y se sujetan a Él, pero tienen poder. Y Ok. están por encima en ese sentido de poder. Y mi pregunta es esta, o sea, eso fue lo que yo entendí. Obviamente las referencias no son, no son de nuestra iglesia, o sea, no son, evidentemente hay Ujú. cosas ahí que habría que charlar, ¿no? La Biblia Pero no es de nuestra iglesia. sí, pero a lo que me refiero es, ellos están explicando que Elohim es un término divino designado precisamente a este grupo de seres poderosos, que no tienen, Ujú, de alguna manera, en el texto los separan de nuestro Padre, ¿eh? O sea, no ujú. son lo mismo que Dios. Eso es por Ahora, una parte, eso quería comentarle. Y otra de las partes es, en las clases que usted nos ha dado desde Perla de Gran Precio, se ha hablado, y nosotros hemos visto a lo largo del tiempo, cómo Yahvé ha tenido un desarrollo. Como igual cuando ujú, él llegó a la tierra, pues él no llegó con todo el poder. O sea, él fue de poco a poco recibiendo la ok, gloria y se convirtió en quien es. Yo no sé, yo sí entiendo, no sé si lo entiendo bien, pero yo lo que entiendo es que es Dios para nosotros por la expiación, por todo lo que hizo desde la persistencia hasta este momento, hasta todo lo así que es. ha hecho, y evidentemente como generación nosotros dependemos completamente de Él para poder llegar a la presencia del Padre. Por lo tanto, Él es nuestro Dios. Dios en el sentido, no en el término griego, no en un término como lo manejan en la tierra, o sea, no, Ajá. sino, no sé si le diga el poderoso, no sé cómo sea, pero Él es nuestro Señor, sería yo creo que más Muy, adecuado. Es nuestro ok, Señor, y es a través de quien nosotros vamos a llegar. Pero bueno, es eso correcto, quería hermana. comentarles. Voy Gracias, hermano. a aclarar este punto, hermana, porque en efecto vamos a encontrar muchos textos con muchas versiones sobre qué son los Elohim. Y en efecto, Elohim es una raza de dioses menores. Pero ojo, ese término ya de dioses debería dejarlo afuera. O sea, en realidad no son dioses, son de seres poderosos en menor rango. Perdón, menores simplemente. Ahorita voy a explicar por qué menores simplemente, pero va a ser en la siguiente sesión porque esta se va a acabar. Déjenme, abro la siguiente. Ok, lindos. Bien, decía que No se escucha. ok, perdón, hermana. Bien, ok, decía que eh, los Elohim son considerados como seres inferiores a los originales, por decirlo así, debido a que no, perdón, no porque sean menores en rango, sino porque son una generación posterior. Es decir, son, vamos a decirlo así, más pequeños en edad, en experiencia. Pero finalmente
son poderosos. La historia, por ejemplo, de los sumerios con respecto a la llegada de los Anunnakis, no pretende explicar el origen de todo, sino explicar cómo es que se origina nuestro sistema, qué relación tuvieron los seres humanos con los seres que vinieron del cielo. Entonces, eso es solamente lo que pretende explicar. De ahí es donde se toma la historia para hacer la Biblia. Y entonces, en la Biblia se nos habla de cómo estos seres menores, es decir, una generación posterior, es la que se va a encargar de la creación del pueblo de Israel. Pero no son menores en rango, son menores en temporalidad. Esto lo quiero aclarar porque obviamente vamos a encontrar diferentes textos donde dicen que son seres de menor rango, pero no son de menor rango. Ahora bien, nuestro Padre Celestial ya es una generación posterior a los orígenes de las tablillas sumerias. Es decir, nuestro Padre, decíamos en una de las clases, es quien en las tablillas sumerias es llamado Él. De ahí es donde vienen distintos nombres en el pueblo de Israel. Israel es propiamente uno de ellos, donde desgraciadamente se tradujo el término él, que en realidad es un nombre propio, y se tradujo intencionalmente como Dios. Pero eso es un error. Lo cierto es que nosotros tenemos un Padre primigenio, de quien se originan todas las cosas. Y así también tenemos una Madre primigenia. Pero de esa Madre primigenia vienen distintas generaciones de Elohim. Y la madre que corresponde a ser la esposa de nuestro Padre Celestial es muy diferente a nuestra madre primigenia. Entonces, eso es algo que debemos de tener bien presente en nuestra mente. No es lo mismo decir nuestra Madre Celestial o nuestro Padre Celestial como si fuera nuestra madre o nuestro padre primigenios. Eso ya es por eones, perdón, de tiempo. O sea, son cosas que todavía no tenemos la capacidad de entender. Entonces, ahorita solamente estamos viendo ese origen de la interacción. Y no olvidemos, la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro de instrucción que pretende enseñarnos cómo poder alcanzar la interacción con lo divino. ¿Qué podemos hacer para ello? Y entonces por eso es que elegí el tema del día de hoy como libertad de pensamiento y libertad de conciencia. Hermana Alejandra, muy breve. Sí, hermano, en lo que yo investigué se mencionan a los Igigis. O sea, me queda claro que estamos hablando de algo que no estoy considerándolo como si fuera la Biblia, para que usted me entienda. Pero yo sí quiero preguntarle a usted, porque nosotros en nuestra tecnología actual podemos comprender lo que es una inseminación artificial. O sea, podemos entender qué sucede. Eso no lo podría entender a lo mejor la gente de la Edad Media, si se lo dicen, ¿no? Nosotros sí. Entonces, entre las cosas que ellos mencionan en este artículo, que además fue un artículo particular, porque normalmente es como exhibido el tema muy, pues muy desde los extraterrestres, muy así como muy raro, y este que yo les compartí me pareció como un poco más serio. Bueno, la pregunta es esta. Mencionan a los Igigis y mencionan que este grupo de poderosos o Elohim, vienen de un lugar que está como acabándose su planeta, algo así, llegan a la Tierra por oro, no con la finalidad del oro como nosotros podríamos pensar en el campo de poder, sino como un elemento importante para la salvación de su planeta. O sea, hablan de que ellos vienen de un planeta, eso Así menciona. es. Pero lo interesante es que ellos mencionan que en la interacción con la Tierra
la primera acción es el crear seres que puedan realizar ciertas labores físicas que no son fáciles. Y entonces se crea los Igigis. Por lo que entiendo, este grupo de seres que además están inclusive plasmados, porque puedes encontrar esto en el internet de una manera impresionante, ¿no? Estos Igigis no son humanos, ¿sí? Y estas entidades lo que hacen es rebelarse por la condición, están en desacuerdo en las actividades que están haciendo, y es cuando entonces ellos toman la decisión de crear a los seres humanos. En esa dirección va mi pregunta. Una cosa es que nosotros podamos entender que dentro de las creaciones de nuestro Padre existen jerarquías o grupos o los Elohims o los ángeles o X, a que la fuente de la creación, que bueno, entre comillas, porque nosotros somos creadores. O sea, si tú estás interviniendo en que un bebé nazca por inseminación artificial, pues estás aplicando una tecnología y estás conduciendo a un ser a que llegue a la Tierra en condiciones que no son las naturales, entre comillas, ¿no? Una cosa es la creatividad en esa dirección, o sea, que tú tengas la tecnología y la inteligencia para hacer una cosa así, y otra cosa muy diferente es que tú crees la vida, o sea, la vida como tal. Me refiero a que tu poder sea tal que seas el origen de la vida. O sea, es una cosa muy distinta. La manipulación genética, pues es otra historia. O sea, y tú estás utilizando tu capacidad intelectual y estás desarrollándote porque eres hijo de Dios y al final de cuentas somos creadores. Pero en esta serie sí están mencionando que ellos, los Elohim, hicieron como intervenciones a través, inclusive lo mencionan, literal, inseminación artificial, y entonces se crea a los hombres. Y devenido de esta situación, van a nacer seres que van a tener ciertas características en una mezcla con ellos y con los humanos. Ok, Inclusive se menciona de hermana, seres que la pregunta ya vienen, está muy larga. lo que pasa es que hablan de seres que vienen del fondo del mar. Inclusive es Ujú. como si estuviéramos hablando de sirenas, estuviéramos hablando, no sé, de Poseidón en el caso de Grecia. Entonces, yo nada más le estoy diciendo esto porque mi pregunta es, o sea, obviamente todo, hermano, Hermana, la pregunta ya es muy larga. la pregunta es, yo no, yo no sé si todo esto es una fantasía, o sea, es impresionante, he estado leyendo los libros apócrifos, buscando información, y Enoc es muy claro, Enoc habla de los ángeles caídos, habla de los gigantes que Hermana, estuvieron en la ¿cuál es la tierra. pregunta? La pregunta es, o sea, estos seres tuvieron que ver en la creación de la humanidad como tal, en este momento, la gente que estamos en la Tierra, tenemos que ver con ellos, genéticamente hablando. Digo, usted no sé si pueda contestarme eso, pero es una pregunta. O sea, Bien. Ok, ahorita vamos a tratar de contestar, hermana. Hermano Enrique. Súper rápido, Juan, lo que dijiste, yo siempre lo relacionaba a Enki con Jesucristo, pero con el Señor Jesucristo, pero ahorita con lo que dices creo que debería ser lo que nosotros conocemos como el Padre Celestial. Bueno, hay que repasar bien esa parte de la mitología babilónica sobre quién es hijo de quién. Este, honestamente, en este momento no estoy 100% seguro, pero si me permite investigarlo y le doy la información más certera. Muy Lo bien, que sí Juan. es un hecho es que El Salvador lo llamó él. Estando en la cruz, le dijo Elí, Elí, que no es Dios mío, sino es el mío. El término y le da una terminación de personal. De tal forma que él diría algo así como el mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él es un nombre propio. Entonces, eso es lo que nos da la pista de entender un poquito esa genealogía. Pero Muy, lo checo.
No, pues yo creo que con esto ya se resolvió para mí, pero si todavía quieres reforzar más, sí, es cierto, con la palabra el Ok, hijo. Gracias, Juan. no hay de qué, hermano. Hermano Joseph, Eh, no explique primero, hermano, lo que iba a decir usted. Después le hago la pregunta y usted me recuerda. ok. Bueno, eh, recordemos, hermanos, que la Biblia, en su origen, no pretende describir el origen de todo, que desgraciadamente así lo han interpretado muchas personas y por muchos años. La Biblia lo que pretende explicar es el origen de Israel. ¿Cómo es que surge Israel en la mente de los Elohim? ¿Y cómo es que Israel llegó a ser tan importante en el plan que tenían estos dioses? Dice el libro de Moisés en el capítulo 1, versículo 26. He aquí, estoy contigo. Esto se lo dice a Moisés hasta el fin de tus días, porque librarás de la servidumbre a mi pueblo, sí, a Israel, mi escogido. Y sucedió que mientras la voz aún hablaba, que Moisés fijó los ojos y vio la tierra, sí, la vio toda, y no hubo partícula de ella que no viese, discerniéndola por el Espíritu de Dios. Y también vio a sus habitantes, y no hubo una sola alma que no viese, y pudo discernirlos por el Espíritu de Dios. Y grande era su número, sí, incontables como las arenas sobre la playa del mar. Y vio muchas regiones, y cada una de ellas se llamaba tierra, y había habitantes sobre la faz de ellas. Y sucedió que Moisés imploró a Dios, diciendo, te ruego que me digas por qué son estas cosas así, y por qué medio las hiciste. Y he aquí, la gloria del Señor cubrió a Moisés, de modo que Moisés estuvo en la presencia de Dios y habló con él cara a cara. Y Dios, el Señor, le dijo a Moisés, para mi propio fin he hecho estas cosas. He aquí, sabiduría, y en mí permanece. Y las he creado por la palabra de mi poder, que es mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin. Y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he creado. Si se dan cuenta, aquí habla de dos términos, tierra y mundos. Y habla de que se ha creado incontables mundos, pero también se habla de muchas regiones llamadas tierras y que hay muchos habitantes sobre la faz de ellas. Esto que está viendo Moisés, primeramente, es a nivel planeta y él ve muchas tierras y muchos habitantes en cada una de ellas. Israel sería el habitante de una de estas tierras. El Génesis está abreviando la historia de miles de años para explicarnos cómo es que nace Israel en una de estas tierras que el Señor había designado, porque ciertamente Israel era su escogido desde antes de la fundación de la tierra. Ahora bien, Moisés, ya estando en trance, él puede ver otros mundos y otros mundos, hermanos, más allá de significar otros planetas, significa otras dimensiones, otras esferas que el plano material del ojo humano no puede ver. Y entonces dice que ha creado incontables mundos, es decir, incontables dimensiones, los famosos multiversos. Dice, y los he creado para mi propio fin y por medio del Hijo, que es mi unigénito.
Entonces, todo esto se ha creado para su fin. Y esto persigue un objetivo mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos según lo que se nos ha enseñado sobre el plan de salvación. El plan de salvación, hermanos, es ah, la expresión más simple de algo mucho más grande y magnánimo. O sea, es algo tan majestuoso que incluso era necesario reservar cosas, reservar información desde tiempos antiguos. De tal forma que incluso se dice en el Nuevo Testamento, indica el apóstol Pablo, que el Mesías fue reservado hasta el último momento. Es decir, nadie sabía de él hasta que por fin apareció. Y esto fue porque algo venía sucediendo que iba a acabar con todos los planetas conocidos. Planetas, ahora sí, en el sentido de la palabra. Y eso incluía la Tierra. Pero para poder salvarlos era necesario este plan. Ahora bien, dice en el 35, pero solamente te doy un relato de esta Tierra, ojo, no de este planeta, y sus habitantes, porque he aquí, hay muchos mundos que por la palabra de mi poder han dejado de ser, y hay muchos que hoy existen, y son incontables para el hombre, pero para mí todas están contadas, porque son mías y las conozco. Entonces, el relato de la Biblia es, nuevamente repito, no es histórico, sino instructivo, para que Israel entendiera su papel en todo este drama cósmico. Y entonces, desafortunadamente, Israel no lo entendió, a pesar de que se lo dieron en alegoría y también de forma directa, pero no quiso entender, fue rebelde y entonces se prepara no un plan B, sino siempre fue el plan original, pero fue reservado hasta el último momento, diría el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Para que no hubiera interferencia en el plan. Y entonces el Mesías viene a esta tierra y hace lo que Israel no pudo hacer. Pero todavía no está acabada la obra. Aún falta una parte muy importante por concluir. Entonces, pero quiero, hermanos, que entendamos que esta historia que encierra Perla de Gran Precio, que encierra el libro de Génesis, es solamente para explicarnos por qué Israel es importante en el plan. Incluso aquí en Moisés no es más difícil de hacerlo porque no hay una traducción hebrea, pero en el caso de Génesis sí hay una diferencia entre Eretz, que es el término tierra, y se refiere a una porción de tierra, y Olam, que se considera como mundo, pero no un mundo planetario, sino una dimensión. Y entonces, hermanos, cuando se dice que aquí en Moisés, y aquí sí, José Smith hizo un súper trabajo al enseñarnos esta diferencia, donde le dicen el 35, les doy un relato de esta Eretz y sus habitantes. Pero he aquí, hay muchos Olam que por la palabra de mi poder han dejado de ser. Entonces, es ahí, hermanos, donde debemos de tratar de ampliar nuestro panorama y ver que no es un relato común de lo que se nos ha enseñado sobre la creación, sino que es algo mucho más trascendente, que tiene que ver incluso con otras dimensiones que se han creado. Por eso es que Brigham Young explicaba que el mundo de los espíritus no está en otro planeta,
está en este planeta, pero en otra dimensión. Y ellos no están lejos de nosotros, ni nosotros de ellos. No obstante, son mundos distintos. Es decir, unos no pasan al otro como si nada, sino que debe haber una razón muy importante para poder enviar a alguien que ha muerto de regreso, o a alguien que esté vivo que vaya para allá. Lo que es un hecho, hermanos, es que entonces el único que ha regresado en esa condición es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él es la primicia y es quien rompe el paradigma de que no hay vida después de la muerte, pero más aún de que no se puede regresar a habitar un cuerpo de forma tangible y al mismo tiempo ser 100% espíritu, es decir, energía pura. De ahí la importancia, hermanos, de entender el concepto espíritu, porque si seguimos con la idea de que un espíritu es un ser corpóreo, entonces cuando decimos que Cristo es un ser vivificado por el espíritu, ahí es donde entramos en conflicto, porque entonces creemos que el Espíritu Santo es una especie de mago, es decir, un ser corpóreo, y que con su varita mágica levantó a Cristo de los muertos. Y no es así, sino que el Espíritu entró al cuerpo de Cristo para que su alma nuevamente pudiera entrar en el cuerpo y ahora no vivir por la sangre, sino vivir por ese Espíritu que entró. Y eso significa ser un hombre vivificado por el Espíritu. Ese es un concepto, hermanos, que yo lo aprendí en la iglesia hace muchos años y no entiendo por qué razón ya no se explica de esta manera. Carlitos, Hermano, Gracias. Entonces, hermano, Lázaro, cuando es resucitado, su espíritu vuelve a su cuerpo y ya no sale más, ya no muere otra vez. ah, bueno, esto ya lo he explicado varias veces, Carlitos, pero va, nada más porque eres tú. Pero déjame que le dé la palabra al hermano Joseph. Sí. hermano, Adelante, hermano. justo mire, mi pregunta iba en eso. Cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que se abrieron sepulcros y salieron muchas personas, resucitaron con él. ¿Qué pasa con Ujú. eso? Esa era mi pregunta que yo quería hacerle, porque Ok, la iglesia siempre enseña que la primera resurrección ya comenzó. así es. Sí, Entonces, Cristo abre las primicias. sí, ¿y qué pasa con esas personas que resucitaron? ¿Están en alguna dimensión? Muy bien, muy buena pregunta, hermano. Ok, ah, bien, vamos a ir históricamente para responder ambas preguntas. Cuando Cristo resucita a Lázaro, en realidad no lo resucita. Ese no es el término apropiado, sino que lo hace volver a la vida. Lo, más bien, perdón, ese es el término adecuado. Lo resucita. Hago esa aclaración. Lo que no hace es, no lo resurrecciona. Y aunque suene medio raro, en español tiene un poquito más de comprensión que en hebreo. En hebreo no existe una palabra para resucitar, dar resucitación a alguien que está muriendo y hacer una resurrección. Son dos términos que en español, eh, incluso por la simple palabra, nos da el entendimiento. Entonces, en hebreo simplemente es un solo término, traer de vuelta a la vida. En español sí existe esa diferencia entre hacer una resucitación de alguien que de todos modos va a morir
y hacer una resurrección, que es traer a alguien a la vida para no morir jamás. Son dos conceptos distintos en español, pero en hebreo no. Entonces, esa es la complicación que tiene esta situación de Lázaro. No obstante, el primero en resucitar de manera completa, de tal forma que no vuelva a morir, pero además ascender al Padre y recibir su gloria, es Cristo, el Mesías. De tal forma que Él es el único que puede decir, he resucitado, he subido al Padre y me he sentado en mi gloria. Por lo tanto, Él es ahora un ser exaltado, a diferencia de los que resucitaron después, a los cuales, aun cuando son justos, aun cuando son parte de la iglesia verdadera, de aquella iglesia celestial, ellos todavía están a la espera del juicio final. Pero eso no significa que estén nada más sentados viendo la vida pasar. Tienen una obra que hacer y la están haciendo en su dimensión, en la parte que a ellos les está correspondiendo. Porque hay todavía mucho trabajo para poder salvar a los planetas de diversos sistemas que existen en el universo. Entonces, eh, esto, hermanos, es mucho más especial que el simple hecho de decir, vamos a llegar a ser dioses. Suena bonito en el cuento de hadas, pero en la vida real no es así. En la vida real realmente implica que Abraham, el patriarca, que es el padre de los fieles, al cual en Doctrina y Convenios se nos enseña que ya está en las mansiones, no está nada más eh, recibiendo aire por algunos de los ángeles y manicure en las uñas. Está trabajando, está haciendo una obra y está siendo probado en inmortalidad. Ya fue probado en la mortalidad, ahora será en la inmortalidad. Y así cada uno de nosotros tendrá que pasar por ese proceso. Entonces, Carlitos, ¿se pudo responder la pregunta sobre Sí, sobre Lázaro? Ok. sí, sí hubo Y más. hermano López, ¿pudo responderse la pregunta? Sí, hermano. Mire, solo una... Yo veo la muerte de Lázaro como llevarlo a lo moderno. Es como que si yo me dé un paro cardíaco, me llevan a urgencia y me ponen este choque eléctrico y me vuelven a la vida. Así Pero es. yo igual voy a morir después, porque Lázaro igual murió después. Yo así Ujú. lo veo, porque si no, si dijéramos, oye, Lázaro resucitó, entonces Jesús no es la primicia. Ya se echa a perder todo el plan de salvación. Exactamente. Sí. Así es, hermano. Y Muy bien. gracias por la respuesta. Ahora entiendo que ellos están, pero tienen que esperar el juicio y están en su dimensión. Pues yo siempre pensaba eso, entonces la primera resurrección comenzó, pero Así hay es. que esperar el juicio final. Gracias Y por la eso, aclaración, hermano. no hay de qué, hermano. Y eso nos va a ayudar a comprender por qué esta tierra, después de haber sido, eh, después de recibir su gloria paradisiaca durante el milenio, esta misma tierra será renovada y entonces será la gloria celestial. Entonces, no es que vayamos, no es que los que resuciten y que sean 100% justos, los cuales ya están en ese proceso, vayan a un planeta que no existe, porque la gloria celestial va a ser este planeta. Quienes van a ser herederos de este planeta son los que han habitado en ella. ¿Ve? Y entonces, decir que ya resucitaron y están en sus mansiones y significa que están ya con Dios allá
sentados y abanicados es un mito. Es parte de ese pensamiento de creer que ser dioses significa simplemente sentarse y decir hágase y se hace. Y no es así. Ellos están trabajando ahorita en su dimensión. Hermano Enrique. Oye, Juan, entonces el término que Abraham está a la derecha, digamos, es simbólico porque Abraham está en el mundo de los espíritus. No, no está en el mundo de los espíritus. Él ya resucitó, pero está en una dimensión mientras que inicia el milenio. Porque Doctrina y Convenio 138 de Joseph Fielding Smith, que da mucha información, no recuerdo si menciona a Abraham, pero a Adán, Eva, y menciona algunos patriarcas, Ajá. incluso el hermano el hermano de Alvin, el hermano de José Smith, que no había recibido un bautismo, y lo mira ahí en el mundo de los espíritus. Entonces, ahorita por lo que dices, tal vez sea, como decir, es otro mundo. Aparte del mundo de los espíritus, todavía podríamos pensar que hay otro mundo todavía, aquí mismo en este planeta. Sí, como lo vimos en el libro de Moisés, dice que hay muchos mundos y que algunos ya han dejado de ser. Entonces, sí hay dimensiones, muchas, en este planeta. Hermano, tengo una consulta. Sí, Bueno, de todo lo que se ha hablado, ¿cierto? También, como se habla también de la Madre Celestial. ¿Qué pasaría si, es una pregunta, que nosotros podemos, si ella es un Dios, podemos orarle a ella como si fuera, en vez de Padre Celestial, o sea, Madre Celestial, podemos orar, pedirle, agradecerle a ella o no? de acuerdo a la instrucción que nos da el Salvador, es dirigirnos al Padre. Ya de por sí la madre hace su función. No me he metido todavía en ese tema porque si todavía no aceptamos qué es el Espíritu Santo, obviamente hablar de la Madre Celestial, pues peor tantito. Y lo considero Sí, de alta sacralidad, que es algo muy especial. es algo Entonces especial porque necesitamos poco a A poquito. veces, a veces hay personas que le oran o le piden a sus seres queridos que han partido que los ayude, por ejemplo, en una enfermedad o, bueno, en los desafíos, que cosas que tienen en la vida. Y, o como un padre, a una madre. He Ujú. escuchado a miembros que han hecho esto y, bueno, reciben ayuda desde ello, ¿no? Pero no sé si está bien, si está mal. Pues Según ellos. no es, digamos, no tiene ningún efecto más que el desahogarnos. Y en ese sentido, pues calma nuestra tensión. ¿Por Ah, qué digo que no tiene mayor trascendencia? Porque simplemente existe una limitación entre la dimensión del mundo de los espíritus y nuestro mundo, que es el que habitamos como seres materiales. Ah, el hecho es de que ellos hacen oración al Padre y piden por sí, nosotros, los que nos quedamos. Entonces, muchas personas hablan a sus antepasados, ah, pero en realidad tiene un efecto más psicológico que real, que incluso que espiritual. Es para tratar de aliviarse y saber que existe todavía una unión entre nuestros ancestros y nosotros. ajá. Pero O fuera sea de que no tiene, eso, como si no, esa oración no tendría como efecto, mayor digamos. efecto. No, Ajá, no, así es. mm, Entonces, lo correcto es dirigirnos al Padre bajo ese término, el Padre Celestial, sí, y hacerlo en el nombre del Hijo. bien. Bueno, muchas gracias, Ah, hermano. no hay de qué manera.
Juan, perdón, Ah, pero ya sí. revisé la doctrina y convenio 138 y sí menciona a Abraham Ajá. ¿Qué versículo, hermano? después del 33, está exactamente en el 41, porque empieza a Ok. describir todos, a todos los que él ve. Sí, ahora bien, hay que checar un poquito cómo se va desarrollando esta visión, Ajá, porque nos habla de diferentes etapas. Y, por ejemplo, nos dice en el 30, mas he aquí organizó sus fuerzas y nombró mensajeros entre los justos, investidos con poder. ¿De quién nos está hablando? Del Mesías, cuando visita el mundo de los espíritus y organiza su congregación en ese mundo de los espíritus. ok. Y los comisionó para que llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es Ujú. decir, a todos los espíritus de los hombres o las almas de los hombres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. Ahora bien, dice, y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor, a proclamar libertad a los cautivos. Y así va desarrollándose esta visión y llegamos a el 38. Entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esa numerosa congregación de justos estaba nuestro padre Adán, el anciano de días y padre de todos, y nuestra gloriosa madre Eva, con muchos de sus fieles hijas que habían vivido en el curso de las edades y adorado al Dios verdadero y viviente. Bueno, me queda menos de un minuto. Y así se va mencionando hasta que llega, dice, a Abraham, el padre de los fieles, Isaac, Jacob y Moisés, el gran legislador de Israel. Pasa por otros personajes y menciona a Elías que estuvo con Moisés en el monte de la transfiguración. Y Antes de que se acabe, finalmente, Juan, o sea, perdón, pero digamos, todos estos ya resucitaron después del Señor Jesucristo, ¿no? Para mí, digo, todos estos personajes. ahora, Entonces, ya no están en el mundo de los espíritus, ¿dónde están? O sea, está hablando de otro lado, yo pienso, ¿no? exacto. Esto de lo que está expresándose aquí en la sección 138 es antes de la resurrección de Jesucristo. Estos estaban reunidos antes de la resurrección. Lo que llama la atención, perdón, hermanos, no calculé el tiempo, pero decía que estas cosas que se narran en la sección 138 nos están indicando quiénes estaban reunidos antes del momento de la resurrección de nuestro Salvador. Lo que sí está de llamar la atención es que dentro de los que estaban en esta reunión, en el mundo de los espíritus, estaba Elías el profeta, el cual no murió, el cual tenía un cuerpo tangible, uh, transfigurado, al igual que Moisés. Moisés sí murió, pero nuevamente el Señor lo devuelve a su cuerpo para que pudiera estar presente en el monte de la transfiguración. Ellos dos tenían un cuerpo de carne y hueso, pero estaban en la reunión en el mundo de los espíritus. Entonces, es algo que cabe la pena mencionar para darnos cuenta de que las dimensiones funcionan de manera muy distinta a lo que nos imaginamos. Eh, pero es decir, nosotros los seres mortales que tenemos este cuerpo en el cual circula sangre, uh, se nos dificulta todavía entender muchas cosas de las otras dimensiones, pero estamos en la época en la que se va a restaurar todo este conocimiento. Y digo restaurar porque los antiguos sí conocían esto. Uh, pero, ¿qué pasa con esta sección? Que de ahí viene un salto, y viene un salto hacia antes de nacer. Y es ahí donde él ve
Dice, observé que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la iglesia de Dios. Antes de nacer, ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus. En este mundo de los espíritus, hermanos, no es la misma dimensión de los muertos, son dimensiones diferentes, pero es un mundo de espíritus, un mundo donde están las almas antes de nacer. Entonces, la idea de que estábamos en la casa de Dios y abrazábamos a nuestro Padre Celestial y Él nos sentaba en sus rodillas y nos cantaba canciones, eso no es así. Estábamos en un mundo de espíritus reservados para nacer. Y ese mundo de espíritus es diferente al mundo de los espíritus de los muertos, de los que ya dejaron su cuerpo. Son dos lugares distintos. En el primero, fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor, a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Y aquí es donde se menciona a Alvin, a otros personajes, que es importante no confundir esta parte de quienes han muerto a quienes fueron llamados a ser líderes en la iglesia. Por eso es que Doctrina y Convenio 138 debemos de hacer esta diferencia. Pero en la sección 132, ahí sí se nos menciona que Abraham ya está en su trono. A ver si encuentro el pasaje rápidamente, que lo dudo, porque soy medio lento para recordar pasajes. Pero si alguien lo encuentra, por favor que me ayude. Ok, a ver si... Ok, versículo 29. Abraham recibió todas las cosas, todo cuanto recibió por revelación y mandamiento, por mi palabra, dice el Señor. Y él ha entrado en su exaltación y se sienta sobre su trono. Pero hermanos, imagínense, desde que resucitó, obviamente no se nos da una fecha exacta, pero definitivamente tuvo que haber estado cuando resucitó el Salvador. No en balde es el Padre de los cielos, y con quien el Señor hizo el pacto, el famosísimo pacto, que no son dos pactos, el nuevo y el viejo, sino es uno solo, porque es sempiterno. Y entonces Abraham tuvo que haber resucitado esa misma mañana en la que Cristo. Y entonces dice que está sentado en su trono y ya entró en su exaltación. Entró en su dimensión y está sentado simbólicamente en un trono. Pero él está trabajando, él está obrando. Dice, Abraham recibió las promesas en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José. Promesas que habrían de continuar mientras estuviesen en el mundo. Y en cuanto a Abraham y a su posteridad, habrían de continuar fuera del mundo. Tanto en el mundo como fuera del mundo, continuarían tan innumerables como las estrellas. O si te pusieras a contar todas las arenas de las playas del mar, no podrías numerarlas. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham. Y a él se le hizo la promesa y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica a sí mismo. Entonces, estas obras siguen, acompañan a Abraham todavía, forman parte de su quehacer desde la resurrección, su entrada en la exaltación
pero él sigue trabajando, al igual que el resto de su descendencia. Entonces, todos están haciendo algo, no están nada más sentados mirándose unos a otros. Y esto, hermanos, es lo que hacen en su mundo, en esa parte que están mientras que inicia el milenio, y después y durante el milenio habrán de hacer otras cosas. Obviamente, al final del milenio vendrá toda una guerra que cerrará ese gran conflicto que inició en la antigüedad antes de que el mundo fuese. Es decir, cuando todavía estaban en Nibiru algunos de estos seres primordiales. Entonces, estamos hablando de... eh, nosotros tenemos esa idea muy simple de creer que las cosas se van a resolver en el milenio y hasta nos dicen qué esposa nos va a tocar, ¿no? O nos van a decir en ese momento. Hay cosas más trascendentes, hermanos, que resolver en el universo que una esposa. Y ciertamente ahí es donde está el trabajo que está por venir. Hermana Alejandra, demasiado breve, por favor. Hermano, yo quería preguntar, bueno, quería preguntarle, no sé si entiendo bien, pero yo he leído que los ángeles que ministran la tierra, como el caso de Moroni, o como el caso de Miguel y como el caso de Gabriel, todos los ángeles que han ministrado la tierra, de alguna manera también han estado, como por ejemplo el caso de Miguel que fue Adán, o Gabriel que fue Noé, tuvieron cuerpos, tuvieron una existencia mortal. Entonces, mi pregunta es esta. em, Se supone, o yo así lo entendía, que los ángeles que nos ministran son como parte de nuestra misma generación. Es como una evolución. Ahorita que usted está mencionando de la muerte de Jesucristo y de cómo Él tiene que llegar al lagar y tiene que tomar el control y las llaves de la muerte y hacer todos los procesos, porque es como una evolución. Las cosas son evolutivas. Entonces nosotros vemos al Salvador en este momento como nuestro Señor, pero Él ha pasado por toda una serie de procesos, de la misma manera cada uno de nosotros. Entonces mi pregunta es esta. Mm, ¿Es posible que haya la intervención de otros grupos en nuestra tierra o son nosotros mismos en diferentes estados de, no sé, de desarrollo? Esa es mi pregunta. Muy bien, hermana. Es una muy buena pregunta. Ahorita vamos a resolverla. Hermana Macías, adelante. Muchas gracias. Quisiera ver si me dice usted correcto y me dice incorrecto para que no me alargue mucho y si quiere ya después me lo va desmenuzando. Mi resumen sería este. Existen varios mundos de los espíritus. En una parte de ellos o en un mundo de los espíritus hay, por ejemplo, el A, son quienes han muerto. En otro mundo de los espíritus son los que están antes de nacer, que son los que se están preparando para venir a la tierra. En otro mundo de los espíritus son los que resucitaron. Esa sería por una parte mi pregunta, si estoy correcta. Por otra, esas personas que resucitaron o esas personas dignas eh, están con carne y hueso en ese mundo y con alma, porque dijo antes que es la unión del cuerpo y la carne y el hueso, en ese mundo resucitado. Esa sería la segunda pregunta. La tercera, perdón, porque luego ya retoman mucho el tiempo. Abraham tiene su cuerpo exaltado y él está también esperando el juicio final. Serían 4, por favor. Muy bien. Excelentes preguntas, hermana. Muy buenas todas. Bueno, voy a empezar por la última, aprovechando que estoy aquí en la sección 132, donde nos dice aquí que ah,
Ay, ay, ok. Dice, Abraham recibió las promesas en cuanto a su posteridad. Ah, no, perdón, aquí está, arriba. Abraham recibió todas las cosas, todo cuanto recibió por revelación y mandamiento, por mi palabra, dice el Señor. Y él ha entrado en su exaltación, es decir, sí, ya es un ser exaltado. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo es que es un ser exaltado si todavía falta el juicio final? Y se sienta sobre su trono. Bien, cuando hemos escuchado la expresión de que ah, aún los escogidos serán engañados, es porque esto no se acaba hasta que se acaba. Es decir, aún los que ya están sobre tronos van a poder, o siguen teniendo albedrío, siguen eligiendo, aún estando en su estado exaltado, debido a que ellos todavía no están ah, fuera de este mundo, sino que siguen perteneciendo a este, siguen estando en un estado, digamos, bajo la aprobación de saber si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Entonces, todavía estas personas como Abraham están a la espera del juicio final, el cual obviamente permitirá que Abraham sea juzgado también en la inmortalidad. Por eso se llama juicio final, porque será ya hasta lo último de lo último. Ah, ok, bueno, a ver, rápidamente, hermana Mari. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Es la segunda vez que entro a su clase, muy interesante. Con todo esto de los planetas y las dimensiones, ¿qué pasaría si este proyecto de Elon Musk manda gente a Marte y la gente de Marte logra reproducirse ahí en Marte? Ay, muy buena pregunta, hermana. Ok, bueno, antes de entrar al mundo de la especulación, necesitamos primeramente fundamentar y para poder responder su pregunta, nos va a servir mucho entender las respuestas de las preguntas anteriores. Ahorita vamos a desmenuzarlo. Respecto a que si todos los mundos o todas las dimensiones podrían ser llamadas mundo de los espíritus, no lo sé, hermana. Lo que sí se nos aclara es que hay un mundo de los espíritus antes de nacer y un mundo de los espíritus al morir. Quiero pensar que hay una dimensión exclusiva para los resucitados y hay otra para los que no han muerto, como es el caso de Enoc, Elías, Moisés, um, Sion, que son muchas personas ahí. Entonces, estas personas no han muerto. eh, Desconozco, por lo menos yo de mi propia fuente, desconozco si ya resucitaron, pero lo que es un hecho es que durante muchos años, en modo tierra, estos personajes no estaban ni muertos ni estaban entre los vivos o entre los mortales. Se dice que Sion fue llevada a el seno de Dios, pero obviamente no es la exaltación, no es donde Dios vive, sino que es en uno de sus cielos, o en otras palabras, en otra dimensión. Y ahí están hasta que Sion regrese a esta tierra, a esta dimensión, y ocupe su lugar ya en la tierra celestializada. Ah, ahora bien, um, sabemos que los que mueren no pueden regresar a este mundo de los mortales, nada más porque sí, o porque ya le tocaba este 2 de noviembre, y entonces liberan a los muertos para que hagan lo que quieran. No,
así no ocurre, sino que ellos se comunican con nosotros a través de los sueños. Los sueños son una categoría de visión, pero no es material. Ahora bien, los que no han nacido también pueden comunicarse con nosotros de alguna manera y pueden incluso decirle a alguien, voy para allá porque voy a nacer o eh, estoy por llegar, ¿no? Algo así. Obviamente cada persona podrá tener diferentes experiencias, pero sí existen. En el caso de los seres que han resucitado, ojo, ah, pueden llegar a ser mensajeros. Un ángel es un mensajero. En hebreo la palabra es melech, y entonces un melech se traduce simple como mensajero. Así que hay mensajeros mortales, hay mensajeros que fueron creados para ser mensajeros, es decir, como los ángeles. Pero hay seres que estuvieron en esta tierra, que han resucitado y que actúan como mensajeros, pero no son ángeles. De tal forma que, eh, bueno, todavía no me he adentrado en este tema de los ángeles porque vamos por pasos, pero en la escalera de Jacob, cuando él tiene ese sueño en el que ve una escalera que conecta con el cielo, en realidad no es una escalera lo que está viendo solamente. Él está viendo algo llamado figura, una especie de pirámide, una pirámide cuadrada que tiene muchos escalones, como las pirámides del Sol en Teotihuacán, eh, y representan una ascensión. Lo interesante es que dice la escritura que Jacob vio ángeles que subían y descendían. En otras palabras, no está viendo ángeles que descienden y vuelven a subir, sino que está viendo mensajeros que desde esta tierra fueron preparados para cumplir misiones allá arriba, lo cual nos enseña que la comunicación con otros planetas es posible y es más de aquí para allá que de allá para acá, pero no es imposible, es decir, no existe una especie de territorio aéreo en el cual una nave no pueda eh, traspasar ese territorio o tengan que pagar una cuota aduanal. Tal vez sí, ¿no? Pero lo que es un hecho es que sí puede haber una comunicación de otros planetas hacia acá, pero es más común que haya de aquí para allá. Por eso la escalera de Jacob es muy trascendente al mostrarnos que los ángeles no son tanto los que bajan, sino los que suben. Y ahí es donde se encuentra esa singularidad. Um, cada uno, al estar en esta tierra, está siendo preparado para cumplir misiones trascendentes en otros planetas, más allá que decir en otros mundos. Los que están ahora en otros mundos, en otras dimensiones, también van cumpliendo su progreso personal, pero al mismo tiempo están siendo o continuamos siendo preparados para misiones futuras. Las cosas no acaban como un cuento de hadas, en el que todos viven felices para siempre, sino que es de continuo un gran trabajo. Ahí, hermanos, es donde radica la importancia del título Hombre de Santidad y por qué podemos entender que él llora cuando ve
la iniquidad de los hijos de los hombres, porque se frustra, porque siente lo mismo que nosotros sentimos al ver a alguien que se está perdiendo cuando iba llevando un buen camino, porque ciertamente llora al ver que su misión no va a ser completada. Llora porque se pierde una persona más que podría formar parte de la asamblea de los dioses, de los Elohim. Y entonces, hermanos, esto es perdición. Eso es precisamente cuando los cielos lloran. Podemos entender que entonces es un Dios celoso porque ciertamente Él cuida y con celo protege lo que Él ha esperanzado como algo extraordinario, como algo que Él llama mi especial tesoro. Dice hermano Alejandra, hermano, ¿hubo vida antes de Adán y Eva en la tierra? Por supuesto que sí. Sabemos que perdón, dice, sabemos que las huestes que siguieron a Luzbel vinieron a la tierra. Yo entiendo que entre ellos había quienes tenían cuerpo, perdón, sí, sí, ya, cuerpo. Antes de Adán, ellos tuvieron descendencia de entre ellos. La Biblia y el libro de Enoch habla de los Nefilis como la descendencia de los vigilantes y los hombres. Ok, ahí todavía no me voy a meter porque lo vamos a ver más adelante. Pero de que hubo vida antes de Adán y Eva, la hubo. Eh, Cuando se habla de la muerte, de que por Adán y Eva vino la muerte, es la muerte en el ser humano, no en el planeta en general. Cuando son desterrados del jardín de Edén, e incluso me gusta cómo lo llaman en el templo, ellos no son desterrados a otro paraíso, sino que ellos son desterrados a un lugar llamado el lugar triste, algo así, triste y solitario, algo así. Un lugar donde ya había muerte. En el jardín de Edén, no. Entonces, sí, ya medio hablamos un poquito hace algunos meses, pero qué bueno que lo retome, hermana. Más adelante hablaremos sobre esos vigilantes, esos seres que estaban al cuidado, o más bien, estaban siendo cuidadores del ser humano, pero decidieron ejercer su albedrío. Hermano Enrique. Juan, con tu permiso, ¿me dejas hacer un comentario especulativo? Claro que sí. Y con la pregunta de la hermana Maripili, de Elon Musk, tengo entendido que él lo planea para el 2050, ¿no? Lograr, o sea, esta meta, ¿no? Ujú. Entonces, la especulación es que para mí el Señor Jesucristo llega antes del 2050 y entonces ya no se le va a cumplir a Elon Musk llevar la gente o creer en la gente. Repito, ese es mi mensaje. Y además no hay un indicio, ¿no? De que dijera una Sí. escritura que, aunque estamos hablando de mundos y encaja de Marte y la Tierra, pero no hay algo, hasta ahorita yo no sé de algo que sea un indicio de que el Señor Jesucristo vendrá a Así al es. Monte de los Olivos y una referencia a Marte. Es lo que quiero decir. Obviamente, muchas gracias, hermano. Obviamente, y la verdad es que yo desearía que así fuera, ¿no? Que viniera antes. Ah, Sin embargo, bueno, ya se habla de ir de vacaciones a la luna, bien por aquellos que pueden pagarlo, y ahora, pues, se vienen proyectos más interesantes. Dios no lo prohíbe, pero ciertamente ah, el ser humano juega mucho a querer ser como Dios. El problema del jardín de Edén, más allá de tratarse de algo alimenticio, fue
la razón, el origen del problema. Y no es lo mismo que am, Adán comiera porque, bueno, pues ya comiste tú, pues ahora como yo. Y así fue como supuestamente Adán lo justifica ante Dios. Pues tú me diste esta mujer y como ella comió, pues me dio y yo comí. Eva, por otra parte, eh, se dice, y ya ustedes me dirán con mejor claridad, dice el apóstol Pablo que Eva fue engañada, pero Perla de Gran Presión no dice eso. Perla de Gran Presión dice que Eva deseó, miró, observó como un científico y dijo, esto es bueno, esto es algo que ciertamente será bueno para nosotros. Y entonces come intencionalmente. El deseo de Eva es el error. El problema no es que lo haya comido, el problema es la intención con que lo hizo. Y el problema, hermanos, con muchos de nosotros como seres humanos, no es nuestros buenos proyectos, sino nuestros malos deseos, las razones por las que hacemos las cosas. Eso es lo que en hebreo se llama el abodazara, la adoración extraña, porque muchos decimos que adoramos a Dios, pero jugamos a ser Él. Decimos, hágase tu voluntad, pero sea la mía primero. Y entonces, hermanos, decimos que buscamos la verdad, pero cuando la tenemos enfrente, decimos, no, esto no está en mi dogma, en mi catálogo. Entonces, hermanos, obviamente nos estamos siendo hipócritas con nosotros mismos. Más allá de con el prójimo, somos hipócritas con nosotros mismos porque nosotros mismos tratamos de engañarnos. Y ese será una de las grandes razones por las que el Señor pueda detener la mano de los seres humanos en un proyecto. Así como fue en la construcción de la Torre de Babel, que, bueno, mandé por ahí un link eh, de, de, de una, ah, de un videoclip que encontré en Facebook, donde se habla de que no era una torre, sino era una puerta hacia el cielo para poder comunicarse de forma directa con los seres venidos del cielo. Pero la intención no era la correcta, no era el propósito, lo adecuado en este proyecto. Razón por la cual el Señor detiene la mano del ser humano. Si se pudieran hacer viajes a Marte, sería genial, por supuesto. Y qué bueno por aquellos que tienen para pagarlo. Desgraciadamente, el para qué o el por qué es ahí donde está el momento en el que Dios detiene la mano del ser humano. Hoy en día, hermanos, eh, y no quisiera entrar en teorías de conspiración, pero todos sabemos que las grandes industrias y la gente con poder y dinero no va a escatimar en crear o hacer creer a los seres humanos la gran mentira, para que entonces ellos sean adorados, vivan como Dios, se puedan sentar en el trono de Dios, si es posible eso, haciéndose pasar por Dios. Eso es el anticristo. Y es más que una persona, es un espíritu, o sea, una, una atmósfera que invade a muchas personas. El like
que nosotros podemos recibir en una foto en Facebook, en una publicación. Bueno, esos likes, hermanos, son el alimento del ego, de ese Dios que se está sentando en ese trono diciendo, adórame a mí, yo soy el Hijo de Dios. Y ahí es donde corremos el riesgo de que aún los escogidos sean engañados, porque muchos ciertamente, tras la resurrección y tras haber recibido su exaltación, ciertamente dirán, yo soy el Hijo, adórenme a mí. Mucho cuidado, hermanos, con la forma en la que vamos manejando nuestro ego. La gran enseñanza de todo esto, hermanos, no es si vendrán los Anunnakis, si vendrán, no sé, seres de otros planetas aquí, o si nosotros iremos allá. La gran enseñanza, hermanos, es que el enemigo duerme con nosotros. El enemigo está comiendo en nuestra mesa. Somos nosotros mismos. Que ojalá, hermanos, podamos convencernos de que dentro de nosotros también hay un mundo que no conocemos y que entre más podamos conocer de ese mundo, ciertamente vamos a controlar y vamos a poder entrar en armonía, pero eso solamente lo lograremos a través del Espíritu Santo, que es el único que puede entrar en nosotros porque escudriña aún lo profundo de Dios. Hermanos, sé que hemos especulado en algunas cosas en esta clase, pero hermanos, les aseguro que hay escrituras y ciertamente aún faltan escrituras por darse a conocer. Y por eso, hermanos, les quiero agradecer, porque ciertamente han aguantado con mucha fortaleza ideas no tan heterodoxas, pero sí, no tan ortodoxas, y más bien han aguantado que rompamos paradigmas. Y eso no significa que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea falsa, una mentira o lo que sea. Ciertamente el Señor nos ha colocado en la parte del reino que podemos soportar. Y si podemos soportar más, Él está dispuesto a revelar los secretos del universo, siempre y cuando paguemos ese precio. Y agradezco, hermanos, el que ustedes sean parte de estas cosas que también yo estoy aprendiendo. No es fácil, y créanme que a veces estoy en la semana pensando y repensando y leyendo escrituras para tratar de entender mejor estas cosas. Y mi único interés, hermanos, es poder compartir lo que el Señor me ha mostrado y servirles. No tengo más que recibir a cambio, hermanos, más que la bendición de Dios de poder entenderme a mí mismo y de compartir con ustedes las cositas que me va enseñando línea por línea y precepto por precepto. Gracias, hermanos, por formar parte de mi vida y de este proyecto que sigue adelante. Y comparto esta clase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, nos quedan 2 minutitos. Ya no nos va a dar tiempo de hacer oración, pero por favor terminen ustedes en casa. No se les olvide, mediten en estas cosas, pregúntenle al Padre y escudriñen mucho sus escrituras. Que el Señor les bendiga en esta semana. Les mando un fuerte abrazote y cenen rico y a dormir. ¿Sale? Bienvenidos los nuevos, Juan. Hay unos nuevos. Buenas Claro Gracias, que Juan. sí. Buenas Bienvenidos noches. todos. Gracias, a todos. hermano. Buenas noches, gracias. Se me